Y lo que pasa que lo que pasa y lo que pasa es que las universidades usualmente ofrecen financiamiento. A veces te ofrecen 20% te dan una beca de 20%, de 50, incluso el 100%, incluso a veces no solo sobre los pagos a la universidad, sino que también te pagan tu alimentación y todo, pues dependiendo de qué tan buen perfil tengas, y a veces incluso de los tipos de becas que ellos ofrecen, como que hay específicas para personas de países subdesarrollados o para género o para personas que tengan algún tipo de liderazgo en algún sentido. Entonces, la gente aplica a muchas universidades y luego recibe las ofertas por el mismo momento, y el 15 de abril hay un deadline para todas las universidades en Estados Unidos en el cual tú tienes que decidir por qué universidad te quieres ir, digamos. Entonces, como que eso, como que yo no sabía eso cuando estaba en El Salvador, pero como que tuve mucha gente que me mentoreó, digamos, y me contó sobre cómo funcionaba. Entonces yo prácticamente hice eso, apliqué a muchas universidades y una entre esas fue Harvard. Y bueno, y decirles que en muchas me ofrecieron bastante financiamiento. Había otra universidad también que me ofrecía beca completa, igual que aquí, pero al final decidí venirme por acá porque creo que tiene gran prestigio. Entonces, como que creo que ese es también otro mensaje que me gustaría darles, como que bueno, si quieren aplicar a maestrías y todo eso en el futuro, si ahorita están en licenciatura, como que el objetivo es que aplican a muchas cosas y ya luego ustedes deciden, como que a veces no sé por qué, creemos que el momento para decidir es cuando estamos aplicando. Yo creo que en ese momento solo hay que aplicar, el momento de decidir es cuando ya estamos aceptados y entre todas las oportunidades escogemos a cuál irnos, digamos. Y otra pregunta también es, ya nos hablaste un poco acerca de, por ejemplo, si vas a estudiar en Estados Unidos, ¿verdad? El inglés es algo en lo que te tenés que preparar, pero qué otro, no sé, examen hay que hacer si uno quiere aplicar a una universidad en Estados Unidos, aparte de saber inglés y bueno, de hacer el examen TOEFL, que es el que típicamente piden para las universidades en Estados Unidos? ¿Y con cuánto tiempo de anticipación? Si tú dices, no sé, Ujú, vea, ¿cuándo empezás a prepararte y luego cuándo empezás a aplicar más o menos? ujú. Bueno, hay otro examen que es muy importante para entrar a las universidades en Estados Unidos, que se llama el GRE. Bueno, también se puede hacer el GMAT, que es como un equivalente. Para los que son de la ESEN o tienen familiarización con el proceso de admisión de la ESEN, hay una prueba que se llama APA en la ESEN, que es prácticamente de lenguaje y matemática. Entonces, el GRE y el GMAT es prácticamente el mismo examen, solo que es en inglés. Y lo único que hace es que evaluar tu nivel de conocimiento en inglés y en la parte verbal. Y creo que tiene una parte escrita. Bueno, a mí el consejo que me dieron en ese momento cuando estaba aplicando es que no me enfocara en ninguna de las partes, solo en la parte cuantitativa, porque nosotros no ser nuestro inglés no es nativo, no nacimos hablando el idioma, es bien difícil que tengamos una puntuación en la parte verbal. Eso no quiere decir que no se pueda lograr. Yo tengo un amigo aquí, bueno, es mi roommate, que también es de El Salvador, que logró un buen puntaje en la parte verbal y obviamente creció ahí en El Salvador y su lengua materna no era inglés, pero tampoco el punto es como no es súper necesario, digamos eso. Para esos exámenes sí recomiendo que hay que prepararse, sobre todo dependiendo de cada quien sus habilidades cuantitativas. Los exámenes no son complejos en el sentido en el que no hay que aprenderse o hay que leer muchas cosas, no es que te preguntan temas específicos de historia o cosas así, todo es como de saber usar la lógica. Entonces, por ejemplo, la matemática es matemática de bachillerato, no es nada, ni siquiera preguntan sobre cálculo o cosas así, pero son como de resolver problemas matemáticos, entonces pueden volverse un poco complejos, entonces hay que tener como que saber practicar bastante los problemas que salen en esas pruebas. Y creo que depende de cada quien cuánto tiempo deba prepararse, porque creo que a veces uno pasa muy ocupado, por ejemplo, hay trabajos luego que le quitan mucho tiempo a uno, entonces como que tiene que adecuarse a su vida laboral, a su vida, bueno, si están estudiando ahorita y quieren
y quieren luego hacer el examen, también tienen que adaptarse a su carga estudiantil de ese momento para estar preparándose para los exámenes. Lo bueno de estar estudiando es que uno tiene la mente ágil, digamos, y fresca, entonces como que creo que un buen momento para hacer esos exámenes es justo después de graduarse de la licenciatura. A mí fue un consejo que a mí me dieron y realmente que yo seguí. Yo me gradué y en los siguientes meses hice el examen. En ese momento yo quería aplicar, por eso es que lo hice y siento que fue un buen consejo porque creo que luego es otra gente que lo ha tomado años después, como que ya le cuesta retomar mucho la matemática, anda más en otros temas laborales, entonces como que adaptarse de nuevo a un esquema de estudio o a un esquema de resolver problemas matemáticos, como que eso le cuesta. Entonces, como que eso es otro consejo que les puedo dar, que prepárense dependiendo de cómo está su carga laboral. Pero hay que tener en mente los deadlines para las universidades, por ejemplo, que los deadlines usualmente son a diciembre, enero, entonces, si quieren aplicar para entrar a septiembre del siguiente año, por ejemplo, tendrían que estar aplicando en estos meses. Entonces, para prepararse tuvieron que haber hecho, si necesitaban 6 meses, a empezar allá por mayo o marzo, dependiendo ahí sus habilidades, ¿no? O cómo se consideren. Sí, muchas gracias, Lino. Y bueno, también el tema de los puntajes en estos exámenes, bueno, más que todo en el GRE, que es el examen, digamos, que evalúa matemáticas y lenguaje o comprensión, eh, también va a depender del tipo de carrera al que ustedes se quieran dedicar, ¿verdad? Por ejemplo, si ustedes quieren estudiar algo de economía o algo de ingeniería, que es bastante numérica, es natural que se les vaya a pedir un poco más de puntaje en esta área matemática. Pero si, por ejemplo, ustedes quieren estudiar otra carrera, pues ahí digamos que puede ser un poco más flexible, ¿vea? Y también algo que creo que es un consejo también es no frustrarse tanto como por el tema de los puntajes, porque a veces, digamos, puede ser que no sea como el mejor puntaje de todos o no sea el puntaje que nosotros queríamos, pero al final las universidades evalúan otras cosas, ¿verdad? Y justamente vamos a hablar de eso ahorita, como del proceso de aplicación para, bueno, para Harvard en particular, que creo que no es tan diferente del proceso de aplicación capaz de otras universidades, como cómo es el proceso de aplicación, qué es lo que tengo que llenar, me tienen que hacer alguna entrevista o cómo funciona. Ujú. Es pregunta eso ya para mí. Entonces, bueno, prácticamente todas las universidades en Estados Unidos te piden las mismas cosas. Ya una vez tú haces el TOEFL y el GRE, ya estás preparado prácticamente para hacer casi que cualquier aplicación, siempre enfocándote con los puntajes, como dice Carla, para la carrera que tú quieres, digamos. Quizás hay algo mencionar que si son buenos para la matemática y algo que a ustedes les gusta, el GRE yo creo que lo van a sentir fácil y yo creo que es una forma en que ustedes pueden demostrar que son candidatos muy fuertes para la maestría que quieran hacer, porque realmente no es un examen tan difícil. Entonces, como que algo que lo deberían de tomar como desde el punto de vista como ventaja para ustedes, digamos. Y en caso no quieran estudiar algo cuantitativo, esa parte no es importante, creo yo. Van a enfocarse en otros puntos en los cuales ustedes tienen que resaltar muy bien. Los otros puntos son, siempre te piden ensayos. Un ensayo prácticamente, el más general es por qué quieres estudiar en esa universidad y esa carrera, ¿no? Entonces ahí ustedes tienen que contar un poco por qué prácticamente escogieron esa carrera, esa universidad, o también explicar qué pueden ofrecer ustedes al programa. Y ahí cada quien puede generar la historia que más les conviene para entrar a la universidad. Y ahí yo digo que el que más les conviene porque no les quiero decir que mientan, vea, pero como que sí, creo que pueden decir que cosas les podrían hacer por la comunidad y cosas así que en ese momento ustedes no están seguros de poder hacerlas, por ejemplo, pero que yo creo que una vez estando aquí, podrían a ver cómo funciona el mundo y a ver cómo se adaptan realmente a la universidad. Y, y bueno, puede que al final no coincida con lo que querían hacer, entonces como que en ese sentido no tengan miedo de decir esas cosas, y eso es lo que yo quería decir para el tema de ensayos. Luego te piden también cartas de recomendaciones.
usualmente son tres cartas y la gente recomienda que sean profesores que los conozcan bien, que puedan decir cosas buenas de ustedes. También jefes, bueno, jefes que hayan tenido, que también los conozcan bien. Y bueno, prácticamente eso, como que cualquier persona que pueda hablar bien de ustedes. Y bueno, y si esa persona tiene algún grado de reputación importante, también eso es muy, muy bueno y muy buenos puntos para ustedes. Y bueno, a partir de eso tienen que buscar que en cada elemento de su aplicación, digamos, bueno, también tienen que armar un CV, ¿no? Que es un poco más sencillo, pero en cada uno de esos puntos de su aplicación tienen que tratar de que la gente del programa vea en ustedes todos los elementos que ellos buscan, que no sé, a veces puede ser liderazgo, a veces puede ser que hayan llevado cursos de matemática, que sean buenos para resolver problemas, que no sé, entonces, como que cualquier tipo de esos elementos que ellos andan buscando, que decirle a algún jefe, mire, me pasa una carta y específicamente puede mencionar aquella vez que yo hice tal cosa o aquella vez que yo ayudé o apoyé el proyecto tal o cualquier cosa así, ¿no? Entonces, como que hay que ser como muy estratégicos en eso y bueno, y yo creo que una vez que ya están molestando a la gente que les hagan cartas de recomendación, que ya están haciendo ensayos y que ya hicieron los exámenes, como que lo mejor es que apliquen a varias universidades porque les digo, cada vez es más fácil aplicar a una más. Cuando ustedes hacen una aplicación para una universidad, casi que ya tienen todos los elementos para aplicar a una segunda y así sucesivamente. Entonces, como que lo más difícil es aplicar a una y luego las economías de escala es muy fácil seguir aplicando más. Entonces, ese es otro mensaje que les doy y como que cuando ya incurrieron en tantos costos para sus aplicaciones, es preferible que maximicen los beneficios aplicando a muchas universidades y viendo después, escogiendo cuál es la mejor o la mejor oportunidad que tienen, pues. Muchas gracias. Sí, y bueno, hablando ya un poco de acerca del tema de las becas, vea, ¿cómo funciona o cómo te diste cuenta, digamos, que habían becas en Harvard y cómo es el proceso de aplicación? ¿Es similar al que tenemos acá en El Salvador, en el que tenemos que aplicar casi que paralelamente, o sea, hacer ensayos y todo eso, y luego ir a una entrevista, o cómo funciona allá? Sí, bueno, no hay entrevistas en la mayoría de universidades que yo apliqué. Algunas hay alguna entrevista, bueno, creo que alguna hay una entrevista y a veces te piden un video en la cual te hacen alguna pregunta y tú tienes que responder, pero no es una entrevista con una persona tal cual, digamos. Este, para lo de las becas, la mayoría de universidades no tienen una aplicación paralela. Usualmente uno cuando aplica directamente a la universidad ya entra en consideración para ciertas becas. Y creo que sí, hay algunas universidades que tienen algo otras específicas en las cuales uno aplica. En el caso de Harvard, uno aplica directamente a las becas cuando hace la aplicación. Sin embargo, una vez aplica a la universidad, luego hay un montón de becas que uno puede aplicar, que por temas de género, por liderazgo, por un montón de cosas de becas que hay, y ya luego hace otra aplicación, pero solo en Harvard es que vi ese caso, de ahí en las demás siempre es que uno aplica y lo consideran totalmente. Yo creo que el otro mensaje es que, bueno, Carlita también sabe mucho de esto, es como que yo creo que primero aplicaría becas como la Fulbright, que yo sé que en mi caso, si volviera a hacer el proceso, que yo sé que también te apoyan en el proceso para irte a Estados Unidos. Y si en caso no te la den o ya intentaste varios años o no sé, porque recordemos que es una beca limitada y no hay oportunidades para todos, este, ya en ese caso, y si tu sueño es bastante grande, como que hacer que les estoy diciendo de aplicar a varias universidades y ahí van a lograr ver si tienen más oportunidades. Pero yo empezaría por esos caminos que a veces la gente los ve más tradicionales y que a veces, que es lo que más gente o salvadoreños conocen usualmente. Primero aplicar a la beca y luego aplicar a la universidad. Muchas gracias. Y también otra cosa que es importante, creo que se lleven los participantes, es que, digamos que en las universidades, por lo que, digamos, hemos conocido, ¿vea? En las universidades de Estados Unidos,
a veces uno también puede tener cierto margen para negociar, ¿verdad? No hay que tener como tanto miedo, o sea, a veces uno le ofrecen, no sé, un porcentaje, pero luego decís, no, es mentira, no voy a poder pagar esto. Y a veces uno puede simplemente escribirles y decirles, mire, fíjese que, o sea, yo de verdad quiero estudiar con ustedes, pero la verdad es que no voy a poder y quisiera ver si me pudieran apoyar con un poco más. Y luego, bueno, ya ellos evalúan el caso y deciden si sí o no subir más, vea, pero esas cosas realmente sí pasan y creo que es algo que a veces en El Salvador no estamos acostumbrados a hacer, vea, no estamos acostumbrados a negociar este tipo de cosas, pero en Estados Unidos con las universidades sí se puede hacer. Y bueno, ya quizás para ir terminando, creo ver si había alguna pregunta acá del público. Creo que aquí preguntaban qué tipo de actividades extracurriculares hiciste en tu época en la ESEN, preguntan acá. Ujú. Bueno, en mi época de LECEN, bueno, participé en algunas asociaciones. En ese momento creo que era IESEC y una organización que hicimos con unos amigos que creo que no funcionó tan bien, que se llamaba VITE o VITAE, como que era como para proyectos medioambientalistas y cosas así. Bueno, esas son como parte de las asociaciones que yo participaba, pero más que todo, casi que cada ciclo desde segundo año, creo yo, tercer año, fui ayudante, que es como asistente de maestro, digamos. Y bueno, esas fueron las actividades que yo hice, que yo creo que son bastante buenas, sobre todo, por ejemplo, para conocer a maestros y ya luego eso te ayuda también a que ellos tengan una mejor carta de recomendación. Yo, bueno, si ahorita están en la universidad, yo una recomendación que les daría es como acercarse a aquellos maestros que ustedes admiren mucho y ver si pueden trabajar de alguna forma con ellos, ya sea como asistentes o quizás ellos tengan algún proyecto. Y eso ayuda mucho, no solo para luego una carta de recomendación si quieren aplicar a universidades, sino también para la vida laboral. Puede que ellos conozcan gente y que hagan proyectos que a ustedes también les interesen y como que es una forma de acercarse, pues. Y bueno, prácticamente para eso son las universidades, para aprovechar a los maestros. Y creo que a veces uno no se da cuenta de ese privilegio que uno tiene de ese momento, como que uno lo que uno que quiere es pasar y como que se le olvida como ese lado más, menos riguroso académicamente, pero que es a veces incluso más importante que lo demás. A mí la verdad que lo que más me ayudó fue haberme acercado a los maestros, porque fueron quienes más me influyeron en, primero, que era una persona con un buen perfil para aplicar a Estados Unidos o que tenía lo que se necesitaba para llevar una carrera académica, por así decirlo. Y bueno, eso. Entonces, como que yo creo que eso es importante. Muchas gracias. Bueno, si tienen más preguntas, ya de último momento, porque ya vamos terminando con el heno, tal vez nos los pueden dejar ahorita en el chat y si no, bueno, también quizás ya para ir cerrando, Eleno, nos gustaría que no sé si tienes algo más que quisieras, o sea, ¿qué le dirías a un joven que independientemente si quiere aplicar a una maestría o alguna oportunidad para seguir con sus estudios en la universidad, pero que no está súper seguro, o sea, como que todavía dice, no sé, como que se inspira, pero no está seguro, ¿qué otra cosa le podría decir? Bueno, a esas personas, primero es que se conozcan a sí mismos, de qué quieren en la vida. Yo creo que no todos necesitan estudiar en el extranjero. Creo que eso es algo importante, una pregunta que se tienen que hacer, ¿por qué quiero estudiar allá? O qué es lo que quiero ganar de eso. Por ejemplo, qué es lo que, bueno, piensen primero qué es lo que les gusta hacer y qué les gustaría hacer por el resto de su vida. Yo creo que a veces uno tiene una imagen distorsionada de algún tipo de carreras. A mí me pasaba mucho con ingeniería, que yo por alguna razón quería ser ingeniero. Yo decía, yo soy bueno para la mate, debería ser ingeniero. Pero ya yo después me puse a pensar, pero todos los días voy a estar en una planta, no sé, viendo procesos, como que eso no es lo que a mí me gusta, pues. Entonces, como que ya viéndolo desde esa perspectiva, yo decía, a mí me gusta más la economía porque en el día a día voy a estar resolviendo problemas sociales o haciendo investigaciones.
Entonces como que eso me gustaba mucho. Entonces como que a partir de eso yo me fijaba en qué es lo que necesitaba para lograr ese trabajo que a mí me gustaba, digamos. Y ahí concluí que necesitaba estudiar una carrera, una maestría. Entonces, creo que esa es la pregunta importante, pues no es estudiar una maestría o buscar una beca, sino para qué, sino qué es lo que quiero hacer con esto, realmente esto es lo que me va a hacer feliz en mi vida, realmente la maestría o como todas estas cosas en la vida las tienen que ver como un atajo para lograr las cosas que uno quiere, digamos. Ya sea una maestría en negocios, les va a ayudar si luego ustedes quieren ser gerentes y no quieren pasar 10 años en la empresa hasta ser gerentes, mejor estudian una maestría, pasan 2 años y que luego trabajan 2 años más con experiencia laboral y terminan en el puesto de trabajo que no hubieran logrado sin esa maestría, al menos si no fuera trabajando 10 años. Entonces, como que ese tipo de cosas son las que se deberían de preguntar y a partir de eso creo que si detrás está como lo que uno quiere hacer por el resto de su vida, creo que ahí va a encontrar motivación suficiente para realmente animarse a estudiar o no esa persona, pues. Y ya una vez sabes que quieres estudiar eso y que quieres eso de verdad, es de confiar en sí mismo y es saber que esos caminos requieren obstáculos y que tienes que estar preparados para enfrentarlos. Súper buen consejo. Aquí hay otro par de preguntas. Dice, ¿cómo hiciste para encontrar a personas conocedoras del proceso de admisión? Es decir, ¿cómo encuentro personas que me puedan guiar en este tipo de procesos para aplicar a maestrías en Estados Unidos? Ujú. Bueno, yo creo que no conocía a nadie del proceso de admisión realmente. A mí realmente los que me ayudaron fueron otras personas que ya habían hecho ese proceso. Yo creo que ahí pueden, no sé, contactarnos alguno de nosotros o buscar blogs en internet. Esto es una industria sumamente grande. En muchísimos países la gente aplica a Estados Unidos, por ejemplo, bueno, también a Europa. Entonces como que hay mucha información en internet de cómo mejorar sus aplicaciones, de qué cosas deberían de hacer. Entonces como que creo que eso fue lo que yo seguí, pues fue algo muy mío, porque en ese momento conocía a pocas personas que habían hecho todo el proceso y realmente a veces no tenían tanto tiempo para guiarme, pero sí lo hacían cuando tenían tiempo, pero más que todo por mi cuenta, buscando en internet o cosas así para hacer las aplicaciones. Pues. Por ejemplo, para GRE, creo que hay varias páginas y varios lugares donde uno puede hacer pruebas de ensayo. Para el TOEFL hay también muchísimo material para cómo mejorar en internet. También en El Salvador creo que hay lugares donde ofrecen clases solo para el TOEFL. Ahora el GRE se puede hacer desde la casa, entonces, por ejemplo, cuando yo estaba allá, se tenía que ir a Guatemala para hacerlo si lo quería hacer en cualquier día de la semana, porque si no, creo que solo se hace 3 veces al año en el centro cultural. Entonces, como que yo creo que eso es como algo muy importante, como buscar en internet, preguntarle a la gente que ha hecho ese tipo de procesos y sobre todo si conoces a alguien que ya ha hecho ese tipo de procesos y está trabajando en el lugar que tú te gustaría trabajar, como que eso es incluso más importante, porque ellos tienen más detalles específicos de qué cosas te ayudarían a llegar ahí. Y yo creo que algo muy importante es, y quiero recalcar, es el tema de que a veces la primera vez que se aplica es la más difícil, de verdad. O sea, y después, ya media vez uno haya aplicado una vez, todo lo demás va a ser más fácil porque ya vamos a conocer el proceso y nos vamos a dar cuenta que no es tan difícil como realmente lo pensábamos. Pero también decirles que pues también por eso tenemos estos espacios para que ustedes conozcan quiénes son las personas que han ya hecho este tipo de procesos y con gusto nos pueden escribir y los podemos conectar de alguna forma con estas personas. Ya rapidito, quiero ver, no te Las quiero quitar mucho preguntas. tiempo. Dice acá, tiene que ver mucho la carrera. Hay algunas que pesan más que otras para optar por una maestría. Fíjate que ahí yo no sé, no lo sé realmente. Pero sí creo, eso es muy, muy de lo que yo creo, porque obviamente no estoy del lado de la admisión, cómo es que ellos califican cada perfil, que por ejemplo para negocios tengo la impresión que dan menos y por ejemplo algo de data science creo yo que dan menos también becas, porque son maestrías muy rentables, en el sentido en el que la gente cuando sale de esas universidades tiene salarios bastante altos, entonces como que lo ven con un sentido más para o sea, como que lo ven como un sentido en el que esta gente, si realmente quiere venir a esta universidad, podría pedir financiamiento y luego salir con estos salarios para pagarlo, digamos. Entonces, como que no lo ven así.
lo ven de esa forma, como lo ven en la rentabilidad del programa. Yo creo que para programas como más sociales o más de carreras, sí, prácticamente sociales o de ONGs, como que yo creo que ahí quizás dan más financiamiento, pero eso es muy impresión mía, realmente no sé, puede que me esté equivocando y puede que sí, que no sea el caso, pues, pero es muy impresión. Ok. Dice también, bueno, muchas gracias por la ponencia. ¿Cuál es el nombre de la beca a la que, bueno, la beca que te han dado en Harvard? ¿Y qué sugerencia daría si ha aplicado a Harvard antes y no ha sido aceptado y desea volver a hacerlo? Sí, bueno, la beca a mí que me dio Harvard se llama como beca presidencial, algo así, ¿no? Sí, Harvard Presidential Scholarship, eh, que no sé, bueno, no sé, yo no hice ninguna solicitud para esta beca en específico, de un solo cuando me aceptaron, me la habían ofrecido. Y bueno, para si ya volviste si ya aplicaste una vez, bueno, yo creo que podrías intentar volver a aplicar de nuevo si sabes que has cambiado algo sustancial en tu perfil que tú crees que ahora ayudaría más a que las personas evalúen mejor tu perfil. Yo creo que siempre hay chances de que en una segunda oportunidad la gente encuentre oportunidad de ser aceptado, pero también pensar que hay muchas otras universidades y como Harvard quizás son de las pocas que uno conoce, pero aquí en Estados Unidos hay muchísimas otras universidades que son muy buenas y que yo creo que a veces la gente tiene muy poco conocimiento de ellas. Entonces yo creo que a veces la gente se enamora con algún programa en específico y yo creo que eso es otro consejo que a mí me dieron, como que no te cases o no te enamores de un solo programa, porque seguramente, o para evitar que no sea, si no sos aceptado, no caigas en depresión o algo así, pero también para darse cuenta que hay otros programas, hay otras universidades, hay otros lugares donde también como que estudiar es bastante bueno y que te genera muchas oportunidades o laborales y te puede ayudar a cumplir tu objetivo. Siempre pensar como cuál es tu objetivo de vida y todo lo demás, porque yo creo que a veces porque no creo que Harvard, yo creo que una maestría en Harvard te puede ayudar en muchas cosas, pero también una maestría en otros lugares te puede ayudar y te puede llevar al mismo lugar sin haber Ujú. pasado por toda esa rigurosidad y todos esos procesos como que Sí, más engorrosos. Yo algo creo muy que importante también, un consejo así de última hora depende de la carrera que quieran estudiar también, ustedes pueden buscar en internet como cuáles son las mejores universidades. Por ejemplo, Harvard tal vez es la mejor en algunos programas específicamente, pero tal vez hay otras universidades que son mejores en otros programas. Entonces, si ustedes quieren tener un punto de partida para decir, hay tantas universidades, ¿a cuál aplico? Vea, tal vez irse un poco a los rankings y ujú, empezar a explorar. Y no necesariamente como obsesionarse con quiero aplicar a la mejor universidad del ranking, pero por lo menos ya tienen una idea, porque como dice Leno, si al final lo que quieren es, o sea, el objetivo de una maestría es luego tener más oportunidades, vea, entonces ese sería un buen punto de partida. Y luego, bueno, preguntan acá, creo que esta es la última pregunta, dice que si el CUM que llevas actual, bueno, que llevaste en la universidad es necesariamente importante para aplicar. Y luego dice si es importante y si no te molesta compartir cuál fue tu CUM. Ah, bueno, yo creo que agregar algo antes a lo que había dicho, por ejemplo, a la pregunta anterior, que creo que es importante, por ejemplo, si tú quieres, por ejemplo, ser gerente en El Salvador o tener un buen puesto en algún negocio o en alguna empresa grande en El Salvador, yo creo que no es necesario ir a la mejor universidad de Estados Unidos para hacerlo. Por ejemplo, yo creo que un programa en INCAE o en alguna otra universidad en América Latina te podría dar ese atajo para lograr ese tipo de trabajos en El Salvador. Entonces yo creo que mi punto es que siempre enfocarse en lo que uno quiere para luego buscar oportunidades que te lleven a ese lugar. Entonces no es necesario aplicar las mejores universidades para tener siempre eso, digamos. Y de ahí, bueno, con lo del CUM, yo creo que el CUM es un elemento nada más de la aplicación, no es lo más importante. Yo conozco gente que ha aplicado mi programa con muy buenos CUM y no fueron aceptados. Y, y también depende del programa. Mi programa en específico es súper cuantitativo, es súper tiene
tiene cursos de doctorado. Entonces como que siento que no es un curso en el que aceptarían a cualquier persona en ese sentido, porque saben que requiere mucha habilidad técnica y muchos skills en ese sentido, pues, pero sí hay programas como el MPP de Harvard, por ejemplo, que yo conozco gente que la matemática y cosas que así ven son menos de lo que vimos en la ESEN o menos de lo que yo sé que han visto en otras universidades en el país. Entonces, como que creo que eso es lo que quiero decir, pues que depende de la maestría que tú quieras aplicar, ahí va a ser relevante o no el CUM, pero el CUM nunca lo van a ver como un elemento extraordinario, sino como un elemento para decir, esta persona puede llevar la carga académica que nosotros ofrecemos y por eso lo vamos a aceptar. Entonces, o sea, es decir, como que solo es un requisito para ellos saber que tú eres lo suficientemente bueno para llevar esos cursos que van a ofrecer, porque te van a ofrecer cálculo avanzado y tú no has llevado matemática uno, entonces ellos no te van a aceptar en ese sentido. No es en sí de que ellos necesiten del CUM para aceptarte, creo yo, que eso es lo que, no sé si me explico. Sí. Ujú. Y bueno, mi CUM en la ESEN era de 9, yo creo que incluso hay gente que recuerdo de años anteriores que habían tenido mejores CUM, así que no tampoco quiero desincentivarlos por mi CUM o algo así, sino que véanlo como un elemento de su aplicación y que en muchas maestrías no es ni siquiera lo más importante. Lo más importante son sus ensayos en los cuales transmiten que toman decisiones de liderazgo, que saben, qué sé yo, tienen buenas ideas para hacer proyectos o cosas así. Pues como que yo creo que eso es lo que quiero decirles, pues que no es lo más importante. Sí, muy importante eso que menciona Leno, que no se desanimen por el tema del CUM. A veces las universidades, creo que algo súper importante son los ensayos. Entonces, bueno, no nos queda más que agradecer a Eleno por habernos acompañado. Sabemos que él pasa súper ocupado, ¿vea? Entonces, estamos muy contentos de que haya aceptado la invitación para compartir. Estamos muy contentos por por lo que estás viviendo y pues esperamos tal vez en algún futuro volverte a tener con nosotros para que puedas seguir compartiendo tu experiencia, Eleno. De verdad, muchísimas gracias. Y bueno, ya no te quito más tiempo. Sí, no, gracias a ti, Carla. Y bueno, cualquier cosa, si alguien quiere hablar conmigo o que tiene ganas de aplicar a una universidad acá, yo también les puedo apoyar en lo que pueda. Estoy a la orden. Y bueno, y ahí disculpas a Emma, que yo creo que la hice esperar mucho. Sí, muchas gracias, Eleno. Bueno, vamos a seguir, cabal, con Emma. Eh, Déjenme pasar la presentación. Bueno, Emita Alfaro, ex becaria de la Fundación Botín para Líderes Latinoamericanos. Ya Emma nos va a contar un poco más acerca de qué se trata esta beca, pero básicamente, bueno, estábamos hablando ahorita con Eleno de un programa, digamos, más de maestría o incluso para las personas que quieran aplicar a universidad para un programa universitario de pregrado. Y con Emma vamos a hablar acerca de una oportunidad para hacer un intercambio en otros países, vea. Entonces, Emma, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación, por aceptar la invitación. Hola Carlita, gracias a ti por la invitación y bueno, yo contenta siempre de estar aquí, de poder compartir un poquito con todos ustedes. Igual, buenos días a todos y a todas. De verdad que me uno también a la felicitación de Eleno, de que pues tan temprano en un sábado todos y todas estén aquí tratando de aprender un poquito. De verdad que eso habla muy bien de ustedes y realmente esas son las actitudes y las cosas que nos hacen diferentes y que luego nos pueden abrir muchas puertas. Muchas gracias y también disculpas por la espera. No, Quizás no, yo para... igual muy interesada en la charla de Eleno también, Sí, así que todos no. aprovechamos de los consejos de él. Sí. Quizás para empezar un poco, para que las personas te conozcan, si nos puedes contar un poco más acerca de ti, o sea, de qué parte del país eres, dónde estudiaste y todo eso. Ok, yo soy de San Luis Talpa, departamento de La Paz. Estudié básicamente toda mi educación
básica y secundaria en el sector público. Bueno, lo hice en una escuela pública cerca de donde vivía, y pues el bachillerato ya lo hice en el Instituto Nacional José Simeón Cañas de Zacatecoluca. Luego, al estar estudiando ahí, apliqué a las becas de la ESEN, que son para institutos nacionales, y pues recibí una beca completa para los primeros 3 años de mi carrera. Así empecé a estudiar en la ESEN, empecé a estudiar economía. Y bueno, ya estando dentro del ESEN, igual apliqué para otras becas. Tuve la beca Fantel, tuve una beca también con el Banco de la Vivienda, que me ayudaron en los últimos 2 años, que no estaban cubiertos por la ESEN. Entonces, yo estudié en la ESEN del 2012 al 2016, soy de la misma promoción de Leno. Y bueno, ya en el 2015 es cuando yo aplico a este programa de intercambio del que les voy a contar ahorita. Muchas gracias. No sé si vas a necesitar compartir o si estamos bien así, como para que comiences a compartirnos. Sí, fíjate que tengo una presentación que realmente digamos que no voy a profundizar en toda, porque es una presentación un poco más extensa del programa, pero sí quisiera compartirles algunas cositas, quizás solo para que tengan como más la visualización, pues, de lo que les voy a ir compartiendo del programa. Ok, con gusto. Entonces ahorita dejo de compartir y tú puedes ya tener permiso. Ok, gracias, Carlita. Entonces, me avisan cuando lo vean. Ya estamos viéndolo. Ok, listo. Bueno, el programa se llama Programa para el Fortalecimiento de la Función Pública en América Latina, y no sé si ya alguno de ustedes lo conocen. Este programa básicamente es un programa dirigido a jóvenes estudiantes universitarios de América Latina. Entonces, es un programa más al que puedes aplicar cuando estás en la universidad, ¿verdad? Entonces, básicamente el programa tiene como objetivo tomar a aquellas personas que no solamente tienen un buen desempeño académico. Esto es súper interesante de esta beca, que la mayor parte de los criterios, digamos, para elegirte no es el CUM, no es específicamente el desempeño académico, sino que lo que más sobresale dentro de esta beca para que pueda ser elegido es todo el liderazgo social, el liderazgo en servicio público que puedas haber desarrollado. Entonces, en ese sentido, todas las actividades extracurriculares, todas estas iniciativas a las que te puedas unir mientras estás en la universidad son súper importantes y son súper valoradas para esta beca en particular. La misión de ellos, pues, como fundación, esta beca es financiada por la Fundación Botín de España. Entonces ellos como fundación tienen el objetivo de empezar a ayudar a crecer a Latinoamérica, pero formando líderes y formando jóvenes con mucho potencial de servicio público, para que sean estos y estas jóvenes los que hagan la diferencia y los que sean agentes de cambio. Entonces, lo que hacen ellos es básicamente identificar el talento a través de esta convocatoria y de todo el proceso de selección, proponer una experiencia, que es el programa en particular, y trabajar en red, que es lo que ocurre cuando terminas el programa. O sea, este programa es súper interesante porque no solo es la experiencia, no solo es el intercambio de irte, que muchos intercambios son así, que te vas y vos aprendes y tuviste tu experiencia, pero este en particular sí se enfoca mucho en qué va a pasar después cuando regresas de este intercambio, cuando terminas el programa, porque la experiencia es solamente el primer paso para empezar a construir, digamos. Entonces, básicamente ellos, bueno, para identificar talento, por qué, cómo, para quién y cuándo. El por qué es esto: ellos están enfocados en ayudar un poco a la situación que vive Latinoamérica. Ellos desde España, digamos, la Fundación es española, ellos han identificado muchas de las dolencias y de las carencias que Latinoamérica tiene, y empezaron a ver cómo podían ayudar. Entonces empiezan con este programa, que creen ellos es un programa que puede ser exitoso. Empiezan a hacer la convocatoria, a extender la convocatoria,
y empiezan a tratar de seleccionar a los jóvenes y a las jóvenes que tienen el potencial para meterlos en este programa que tiene básicamente 4 ejes principales, que son los conocimientos, la vocación, habilidades y encuentros. Entonces, ¿cómo hacen esto ellos? Ellos hacen dentro de este programa diferentes actividades. Es un programa en el que te vas no solo a recibir clases, por así decirlo, en diferentes temáticas que ya en la siguiente, creo que en la siguiente diapositiva les voy a enseñar el temario que es súper extenso en cuanto a conocimientos, pero ellos lo hacen basados en tu vocación, tratan de explorar esa vocación que vos tenés, y digamos que la vocación en servicio público, como ellos la ven, no es solo en un área en particular. Para ellos el servicio público y la vocación por el servicio público es muy extensa y es válida para todas las áreas. Y luego las habilidades, en qué sos bueno, cómo te puedes complementar. Aquí conoces gente de diferentes carreras que hace diferentes cosas, y lo que te dicen ellos es que es súper importante poder hacer estas sinergias entre personas de distintas carreras, de distintas edades, de distintos países de Latinoamérica, para poder complementar esas o fortalecer incluso esas habilidades que no todos tenemos, porque todos tenemos habilidades distintas. Y bueno, los encuentros que básicamente son compartir experiencias con personas expertas en el área, con exfuncionarios públicos, etc. Entonces, básicamente, en eso se resume el programa. Digamos que todo todo el marco de clases que tienen, el pensum, por decirlo así, o sea, perdón porque esta diapositiva está súper saturada, pero yo les quería poner ahí para que se hagan una idea un poco de todo lo que habla el programa. El programa es súper extenso, es súper intenso. Y bueno, al final está esta partecita de acá. Bueno, ya acá tienen como las 8 áreas en las que ellos dividen toda la formación técnica y académica, pero esta parte de acá, que son las otras actividades, para mí esto es de lo más valioso del programa, porque si bien es cierto, uno aprende sentado, escuchando a alguien que está dando una clase, escribiendo, realmente estas experiencias son las que uno más recuerda al salir del programa, y son las que más te acercan a estas personas con las que compartís el programa. Entonces, el programa es súper variado, súper interesante. Tienen, digamos que las personas que ellos buscan para llegar a formarte, para tener estos encuentros, tratan de que sean personas del más alto nivel. Son exfuncionarios de Latinoamérica, sobre todo. También tienen exfuncionarios sobre todo de España y de algunos otros países de la región de la Unión Europea, pero básicamente la mayoría son exfuncionarios de Latinoamérica, aquellos exfuncionarios que, digamos, de manera objetiva han tenido un desempeño, digamos, en promedio bueno en Latinoamérica, en sus funciones. Entonces, y son ellos a los que te llevan a contarte diferentes experiencias que son súper interesantes, la verdad. Y bueno, la metodología, como les decía, de este programa es exigente e intensiva. Es un programa que dura aproximadamente 2 meses a 2 meses y medio máximo. Tenés clases todos los días, o sea, es un programa full time, en el que estás aprendiendo un montón y en el que cada día tenés como algo diferente y algo nuevo. Activo y participativo, o sea, de verdad que ahí no se vale simple y sencillamente ir a escuchar, sino que sos realmente parte de muchas de las actividades que se hacen. Tiene un proyecto final que estás construyendo paralelamente a todas estas actividades que tenés durante todo el programa. Este proyecto final es un proyecto de buenas prácticas, y muchos de estos proyectos han resultado ser no solo un proyecto del programa que se presenta al momento del programa, sino que también han podido ser implementados. De hecho, de mi edición fue uno, obviamente no son todos. En mi edición hubo cinco proyectos de buenas prácticas que se presentaron al final, y uno de ellos sigue todavía, creo que tiene como su 4ª edición, y es un proyecto que se llama Educándonos, que está en Ecuador, que da un refuerzo de educación primaria a hijos, a niños, hijos de padres y sobre todo de madres solteras que pasan trabajando,
que probablemente no tienen el tiempo para sentarse con su hijo, o no tienen el nivel educativo para sentarse con su hijo o hija a ayudarle pues, en la escuela. Entonces es un proyecto muy bonito y que ha sido muy exitoso y que salió de este programa, y que lo admirable es que los fundadores de este proyecto eran jóvenes, uno de México, dos de Colombia, una de Ecuador, uno de Argentina. Entonces, y ellos, aún estando lejos en cada uno de sus países, han podido lograr que este proyecto siga a que 6 años después de haberse dado el programa. Luego, ¿para quiénes está dirigido? Pues los requisitos, como yo les decía, son jóvenes universitarios de Latinoamérica. Uno de los requisitos es que hayas cursado al menos el 50% de tu carrera al momento en el que el programa inicia. Esto para garantizar de alguna manera que tú o sea, que ya estás en la etapa, digamos, final, en la segunda parte de tu carrera, y que vas a regresar pues a terminar tu carrera, y que de alguna manera ya tenés o ya garantizas los conocimientos necesarios de lo que estás estudiando, porque una de las cosas importantes es que vayas y aportes cosas que sabes en el programa. Luego tienes que tener entre 19 y 24 años de edad, un buen expediente académico y dominio de inglés. El dominio de inglés se pide porque, a pesar de que la beca es de una fundación española y la mayoría del programa lo pasas en España, el programa ha tenido varios formatos y normalmente la beca se desarrolla en más de un solo país. Entonces, cuando yo fui, la beca empezaba en Estados Unidos, ahí todas las clases eran en inglés, pasabas a España y era en español, y luego terminaba en Brasil. Entonces en Brasil se mezclaba entre español, ahí inglés y medio portugués, porque pues también tenés compañeros de Brasil. Entonces, por eso es el requisito de inglés del programa. Yo honestamente creo que tenía un nivel quizás intermedio, o sea, o abajo de intermedio cuando yo fui al programa, pero lo importante es que puedas sobre todo escuchar para poder entender las clases si te toca eso. La edición, por ejemplo, de este año, por temas de pandemia, solamente ha sido en España y va a terminar en Colombia. Entonces, aquí digamos que el requisito ha sido un poco más bajo. Entonces, dependiendo de cómo haya sido programada la logística del programa para el año en que puedan aplicar, así va a ser este requisito. Luego, la experiencia y la participación, como yo les decía, en asociaciones estudiantiles, políticas, sociales, todo ese tipo de actividades extracurriculares, realmente esto es lo más valioso para poder aplicar a este programa. Es, digamos, que lo que más ellos van a ver es de lo que vas a hablar en la entrevista, es de lo que vas a hablar en un video si te lo piden. Realmente esto es realmente el core de la beca. Y las candidaturas deben ser avaladas por el rector de la universidad. Esto a veces ha sido un tema quizás un poco burocrático, por el tema de que sí tenés que llevar una carta firmada por el rector o director de la universidad, dependiendo de cómo lo maneje tu universidad. Y bueno, por eso las candidaturas, a pesar de que tienen un tiempo bastante amplio, creo que son como 3 meses para aplicar, se recomienda hacer todo con tiempo, porque hay que conseguir, por ejemplo, esto. Creo que esta parte es la más burocrática de la aplicación, pero de ahí todo básicamente es un formulario que llenas y contás tu experiencia y llenas todos los campos, puedes hacer un video. Es una aplicación un poco larga, sí, un poco extensa, y por eso yo recomiendo que no se deje para última hora esta aplicación, sino que se tiene que hacer con tiempo, pero es una aplicación que depende en su mayoría totalmente de vos. Es solamente esta parte, la de la carta del rector, y también una carta compromiso de que vas a continuar y de que al terminar el programa hay que hacer una cantidad de horas sociales, por decirlo así, que pueden ser una pasantía, pueden ser las mismas horas sociales de la universidad, y solamente hay que llevar una carta de la universidad, es otra cuestión administrativa que va a constar que vos vas a regresar y vas a hacer esas horas, pero pues normalmente uno también tiene que hacer las horas cuando está terminando la carrera, ¿verdad? Como requisito de graduación. Y justo llenar el formulario que yo les decía, que aparece en la web, en el sitio web de Botín, cuando está abierta la convocatoria, y presentar la candidatura dentro del plazo establecido en cada año.
Em, el proceso de selección es un poco largo, las aplicaciones son un montón por cada país. Y bueno, básicamente el comité revisa todas, hay ciertos requisitos que tenés que cumplir y bueno, ustedes ya saben cómo funcionan estos procesos de selección, se va haciendo un filtro, hay 2, 3 etapas que vas pasando y bueno, ya ellos van avisándote, en cada etapa van avisándote si tú pasaste a la siguiente etapa o no. Luego, normalmente les he puesto aquí lo que en promedio pasa, que es que allá por marzo, abril, se lance la convocatoria, se abre la convocatoria. Los cierres más o menos están ahí entre mayo y junio, el cierre de la convocatoria. La publicación casi siempre es en julio, cuando se manda ya la lista de las personas seleccionadas para ir. El comienzo del programa normalmente es en octubre y finaliza en diciembre. Por ejemplo, la semana pasada se fueron las 2 chicas salvadoreñas que se fueron a representar este año a El Salvador. Y este año fue para nosotros así como un año súper bueno porque todos los años se había ido una persona nada más al programa y este año se fueron 2. Entonces para nosotros ha sido como un gran logro este año porque fueron muy buenas las aplicaciones y de hecho estaban considerando 3 personas, al final solo fueron 2, pero pues nosotros súper contentos y contentas porque logramos que súper buenos perfiles aplicaran al programa. Básicamente es eso, aquí les puse un par de fotitos para motivarlos, o sea, estas son de las visitas, esta es, si no me equivoco, esta es en el Banco de España, esta es en el Centro de Emergencias de Madrid, esta es en la sede de la fundación, me parece que esta también, y bueno, igual, ahí andamos, a nosotros nos llevaron a Iberia, por ejemplo, nos llevaron al Centro de Emergencias, nos llevaron a conocer diferentes lugares, nos llevaron a lo que podría ser el equivalente al Palacio Legislativo pues, en Madrid. Nos llevaron ahí a sentarnos donde se sentaban todos los senadores y todo el asunto. Entonces, la verdad es que son experiencias súper bonitas. Y luego lo que les decía, importante de este programa que termina el programa, pero no termina ahí, digamos, la oportunidad, sino que pasas a ser parte de esta red de servidores públicos de Latinoamérica. Y aquí hay una serie de actividades. Por ejemplo, yo estoy con Carlita en Tools for Youth y ahorita acabamos de aplicar a una oportunidad con Tools for Youth que estaba hecha por parte de esta red, ya no por parte de la fundación, sino que la red ya misma ha generado sus fondos y ha generado diferentes actividades. Y ellos, por ejemplo, habían abierto un concurso para Capital Semilla para diferentes organizaciones en las que estuvieran involucrados sus ex becarios. Entonces, nosotros, por ejemplo, hemos aplicado a esta y así tienen diferentes actividades. Entonces ya la red se ha vuelto, digamos, una red autosostenible que va generando sus propias oportunidades. Y esa es la idea, que sea como un crecimiento exponencial de lo que podemos hacer en cuanto a servicio público aquí en Latinoamérica. Entonces hay diferentes, está la red completa, que es esta que les acabo de mencionar, y luego hay subredes por todas las regiones. La red de nosotros en Centroamérica y el Caribe es esta, REDCA. Aquí estamos, como ven, está Centroamérica, está Dominicana, está Puerto Rico, y en este momento no está Cuba, y en este momento no estaba Panamá porque no había, esta presentación se hizo en 2019, pero ahora ya Panamá también es parte porque ya estuvimos la primera becaria panameña, que en algún momento no la habíamos tenido. Entonces, ¿qué beneficios tiene pertenecer a esta red? Y como, bueno, ya aprovechando el contexto de que teníamos a Eleno, que estaba contando un poquito para llegar a Harvard, cómo hacíamos, yo conocí Harvard gracias a ser parte de esa red. Ellos tienen como alianzas con diferentes programas y entre esos está un programa que es de la Autónoma de Madrid y es un programa en el que te permiten ir a hacer un curso en diferentes temas por 2 semanas a Harvard. Entonces yo me fui becada a hacer un curso de innovación a Harvard por 2 semanas, entonces al menos pues tuve la oportunidad de conocer el campus. Este curso te lo imparten los profesores de Harvard, es una experiencia totalmente distinta. Entonces, pues yo no solo me fui al programa, sino que 2 años después tuve
esta oportunidad también por ser parte, por ser un miembro activo de la red. Entonces, un poco que les quería dejar esto para que vean que realmente este programa es súper completo y no termina con el intercambio, sino que realmente te da un montón de oportunidades más cuando ya quedas y sos parte de esta red. Entonces, básicamente eso era lo que les quería presentar, Carlita. Muchas gracias, Emma, y de verdad que súper interesante todo. La verdad que incluso yo, o sea, había escuchado del programa y ahora digo, ¿por qué no apliqué, vea? Cuando podía, pero déjenme solo comparto mi pantalla. Em, Permítanme. Entonces, también como que creo que hay cosas como esas que tú mencionas que tal vez lo que medio hemos escuchado no lo sabíamos, o sea, por ejemplo, eso de que luego hay oportunidades para seguir, o sea, increíble, vea que hay ese tipo de oportunidades como de que puedas ir a tomar un curso en Harvard, o sea, creo que es una oportunidad súper buena. Y bueno, esta beca en general, digamos que está dirigida o es una buena oportunidad para aquellas personas que de repente tengan esa vocación de servicio al país o a las personas del país, no necesariamente quizás a veces a través únicamente de trabajar en gobierno, vea que es como a veces lo que uno piensa, como inmediatamente cuando piensas en servir al país, inmediatamente piensas, es que tengo que trabajar en el gobierno, pero no necesariamente tiene que ser así, o sea, puedes ir a aprender de cómo funciona todo el tema del servicio público y tal vez regresar al país con otros proyectos, como por ejemplo, Tools for Youth es un ejemplo en el sentido de que nació pues al final de un deseo de apoyar a jóvenes en El Salvador. Entonces, definitivamente alguien que quisiera hacer un proyecto similar a este, sería súper buena idea aplicar a ese programa. Veo alguien que quiera aportar su semillita al país desde algún otro campo, vea. Sería súper buena idea aplicar a este tipo de programas, además de que de la experiencia increíble, ¿va? De conocer 3 países prácticamente en la edición normal y luego todavía poder acceder a recursos y poder todavía hacer otro tipo de programas súper buenos. Me parece increíble. Así que, bueno, no sé si hay alguna pregunta que alguien quiera hacer, como creo que Emma nos ha dado como una súper explicación. Pero bueno, creo que acá hay una pregunta, dice, ¿cómo en qué fecha se abre la convocatoria y por qué canal la anuncian? Ok, la convocatoria normalmente abre entre marzo y abril. Normalmente entre marzo y abril de cada año y se anuncia, bueno, aparece en el sitio web de Fundación Botín, puedes seguir también, están las redes sociales, yo no sé si puedo dejarles, voy a buscar a ver si puedo encontrar aquí el link para dejarles el link nosotros tenemos como Redca, tenemos también nuestra fanpage en Facebook, también en Instagram, y nosotros por ahí cuando empieza la convocatoria estamos va de bombardear, vea, con todo, recordando cuántos días faltan, etcétera, hacemos conversatorios, hacemos un diálogo a veces de 1 hora, hora y media, cuando la gente ya va como media aplicación para que la gente ahí nos tire como todas sus dudas de la aplicación, nos ponemos a disposición si alguien nos quiere contactar para ayudarle a revisar la aplicación, decirle cómo mejorar la redacción de algo, qué cosas debería incluir, qué cosas debería quitar, qué otras cosas debería hacer, incluso si te estás preparando, o sea, nosotros instamos a la gente incluso a que antes de aplicar, antes de que se abra la convocatoria, nos digan más o menos, o sea, si estás súper interesado en esta oportunidad, escribime y mándame tu perfil y yo te digo qué cosas deberías hacer, qué cosas te hacen falta para fortalecer tu perfil y que tengas más oportunidad cuando vayas a aplicar, cuando se abra la convocatoria. Entonces, quiero dejarles, Sí, quiero capaz, dejarles capaz si lo encuentras lo puedes dejar, si no, igual creo que les vamos a mandar un correo eh, con la grabación por si alguien la quiere volver a ver en algún momento de los que participaron y ahí capaz también les podemos incluir esta información. Aquí también preguntan si tuviste que pagar algo por hacer no, esto. no, absolutamente nada. La beca te cubre todo, te cubre
empezando desde el vuelo, o sea, solo no te paga que el taxi de aquí de tu casa al aeropuerto, por ejemplo, de El Salvador, ni te paga los gastos de visa, si tú tenés que sacar visa. Yo, por ejemplo, tuve que sacar visa para Estados Unidos y para mí fue una gran ganancia porque ellos me mandaron una carta desde la Universidad de Brown, que era la que en ese momento nos iba a recibir, y ellos ahí extendían la carta para la embajada. Ustedes saben lo complicado que es pedir una visa para Estados Unidos aquí en El Salvador, sobre todo si sos estudiante y no tenés cómo garantizar ingresos. Pero ya ellos me mandaban la carta, decían qué tipo de visa tenían que darme, que en ese momento ellos pedían la visa B1, B2, que es la normal de turista para 10 años. Ese costo sí, lo pagas tú, pero luego ya el vuelo te lo pagan ellos te pagan el alojamiento, ellos te dan todos los traslados, la comida, o sea, absolutamente todo. ¿Qué es lo que no te van a pagar? No te van a pagar, por ejemplo, que tengas, yo creo que tuve 2 días libres en el programa a lo sumo. Pero digamos que si en esos días libres te querés ir a pasear ahí por Madrid o en nuestro caso que estábamos, yo me acuerdo que otro día libre lo tuvimos en Río de Janeiro, o sea, no te van a pagar ir a pasear a la playa o irte a hacer una ruta turística, etcétera. Ya tenés que llevar tu dinero como para poder salir y ver. Pero de ahí todo lo esencial, todas las comidas, todo el alojamiento, el transporte de que llegas, si te vas justo en las fechas que ellos te dan los vuelos, ellos te llegan a traer al aeropuerto y te llevan al hotel. Yo recuerdo que en mi edición nos llegaron a traer en limusina, o sea, yo me sentía una celebridad, pues. Wow, sí que es un programa Sí, increíble, de verdad que sí, envidia. sí, entonces te pagan absolutamente todo, como te digo, pues obviamente uno siempre lleva algo extra porque quiere ir a conocer, quiere aprovechar, salir en la noche de repente a comer otra cosa con los amigos que haces en la edición, pero todo lo esencial sí lo pagan ellos, el 100%. Ok, muchas gracias. Y Ujú. luego creo que hay una última pregunta. Dice, ¿cuáles fueron tus actividades extracurriculares? ¿Qué actividades extracurriculares realizaste que crees que fueron como que te ayudaron ya en la aplicación? Bueno, yo la verdad es que en ESEN yo estuve como en tres asociaciones estudiantiles, creo yo. Estuve en Pasitos, estuve en Crece, no recuerdo cómo era otra que se llamaba de medio ambiente, que estuve un par de años. Básicamente estuve en tres asociaciones estudiantiles, y pues realmente sí tenía mucho que contar de estas asociaciones estudiantiles porque sí hacíamos mucho trabajo. Aparte, creo que también había tomado algún par de cursos extra, aparte de mis clases, en algunas otras cosas de interés, digamos. Creo que había tomado uno sobre reciclaje. Incluso yo había tomado un curso de payasos para ir a hacerles como fiestas a niños y todo. Entonces, todo eso yo lo incluí, y habían cosas así chiquititas. Por ejemplo, ese curso de payaso yo estuve a punto de no ponerlo porque no me parecía relevante, y resulta que cuando yo llegué a mi entrevista, eso fue sobre lo que me preguntaron. Entonces, realmente todas estas cositas, aunque a veces uno las cosas que hace las ve chiquititas, cuando estás llenando el formulario es súper importante ponerlas porque a ellos es como que les llama la atención y dice, bueno, esta persona realmente se ha preocupado por hacer muchas cosas, por llegarle de diferente manera a la gente y por ayudar de diferente manera. Algo súper importante que yo no quería dejar de mencionarles es que ellos tienen la visión de que el servicio público no es solo lo que nosotros podemos pensar tradicionalmente. Por ejemplo, nosotros tenemos el choque cuando vamos a las universidades con esta beca, que los directores nos dicen, sí, pero entonces solo a la carrera de economía y a la de abogados les voy a decir que aplique, o la de relaciones internacionales, y nosotros es como, no, mire, pero es que el servicio público es para todos. O sea, usted me puede poner aquí un ingeniero, un psicólogo, un filósofo, eh, una doctora. O sea, realmente servicio público se puede hacer desde cualquier área. Y lo que tenés que demostrar es que realmente desde tu área estás trabajando para hacer eso. Yo también he conocido, yo en mi caso creo que tenía muchas actividades extracurriculares, por la pregunta que me hacen, pero también he conocido casos de personas que no tenían mucho y que de hecho estaban dudando aplicar a la beca porque no tenían mucho,
qué decir de actividades extracurriculares, pero que habían hecho un solo proyecto y a ese proyecto le habían puesto todo el corazón y todo el alma. Uno de nuestros creo que es el becario que se fue en el 2017-2018, él había hecho solo un proyecto y luego tenía solo experiencias en empresa privada, pero ese proyecto que él había hecho era para transparencia de datos en el gobierno. Entonces, con ese, él contó en la entrevista, él contó toda su experiencia, por qué lo había hecho, etcétera, y al final él fue el seleccionado. Entonces, creo que más que la cantidad de cosas que hayas hecho, importa mucho la dedicación, el impacto que lograste, la constancia de eso y cómo vos podás transmitir eso que vos hiciste por el servicio público en tu aplicación. Buenísimo, sí, cabal, hay que quitarnos, o sea, creo que este conversatorio quería justamente que sirviera para eso, para quitarnos un poco todas esas ideas a veces que hemos construido en nuestra cabeza de que no voy a aplicar a esto porque esto no es para mí o porque por mi carrera no me van a dar nada. No, o sea, creo que al final todo está en intentarlo, ¿verdad? O sea, intentemos y luego lo peor que me pueden decir es no, ¿verdad? Entonces, bueno, la verdad es que agradecerle a Emma y a todos los que se han quedado hasta el final. Sabemos que se nos extendió un poco, pero está súper bien porque queríamos aprovechar de verdad a los invitados. Esperamos que les haya servido un montón este espacio para que ustedes de verdad se inspiren, ¿verdad? Si es que ahorita están todavía en bachillerato o si están en la universidad, apunten hacia dónde quieren ir. Al final no importa lo que hagan, pero lo que decidan hacer, háganlo de verdad porque es algo que les va a llenar. Así que muchísimas gracias, Emma, por haber estado, por habernos acompañado. No sé si quieres decir algo para finalizar. No, solamente gracias por el espacio, Carlita, y por estar abriendo como justo este tipo de diálogos o de conversatorios para que nos enteremos de más oportunidades, porque todos aprendemos, la verdad. Unirme también a lo que ya tanto se repitió aquí, no se autodescalifiquen. Una cosa importante que decía Leno es el momento de decidir, no es cuando uno está aplicando. A mí con esta beca me ha pasado que mucha gente me dice, es que voy a perder el último ciclo, y yo, pero es que todavía no te han dado la beca. Cuando te digan ustedes, entonces se piensa si va a perder el último ciclo del año o no. Entonces, hay que aplicar, o sea, nosotros teníamos alguien en la ESEN que nos aconsejaba siempre y la recomendación de ella decía, cuando digan beca, usted levante la mano, diga yo, y después pregunta, porque realmente sí, uno se puede perder una gran oportunidad por autodescalificarse, por decir, no, es que uno suele ser muy duro con uno mismo y se lo digo porque me ha pasado. Entonces, de repente yo puedo verme como que yo no soy la persona y quien está del otro lado evaluando puede decir, esta es. Entonces, no hay que autodescalificarnos, hay que buscar ayuda, como les decía Eleno, hay personas que los pueden ayudar y mentorear. Yo creo que en Tools for Youth ustedes tienen eso, o sea, si ustedes que ya conocen esta organización, aprovechenlo porque aquí tienen un montón de gente que conoce diferentes oportunidades y que no les dé pena escribir y preguntar. O sea, realmente así es como uno llega a conseguir Sí, estas oportunidades. exactamente. A veces uno es el peor enemigo de uno mismo. Y cabal, o sea, al final nada más decirles ya por último de que estamos muy contentos de que nos hayan acompañado desde Tools for Youth. De verdad, si pueden, pues ahí nos ayudaría un montón corriendo la voz con sus conocidos siempre que vean este tipo de oportunidades en nuestra página, porque nuestra idea es tratar de llegar a la mayor cantidad de personas posibles, porque sabemos que hay muchas personas buenísimas allá afuera pero que a veces no conocen de las oportunidades. Así que de verdad, muchísimas gracias por acompañarnos, que tengan un excelente sábado, un excelente fin de semana y esperamos tenerlos nuevamente en un próximo evento. Así que muchísimas gracias y cuídense.